Señor, gracias por esta oportunidad preciosa de poder compartir más en profundidad la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque el día de hoy vamos a ver un tema súper profundo, súper importante, que es la muerte de tu Hijo Jesús. Y no es un tema menor, sino que es el hecho que permitió que pudiéramos estar hoy día aquí y que pudiéramos llamarte Señor Papá y que pudiéramos estar confiadamente cercanos a ti y poder llegar ante tu trono con nuestro amor, con nuestras peticiones y con nuestra adoración. Señor, bendice a cada uno de mis amigos que está por llegar, cuídalos, bendícelos y que todo lo que podamos conversar y aprender el día de hoy sea de provecho para sus vidas, para sus caminos y para sus ministerios. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya, voy a compartir la pantalla. Y ya, vamos a... Acá. Listo. Bien, vamos a hablar en esta lección 17, la antepenúltima, de la muerte de Jesús. 1 Corintios 15:3, que es el versículo que vamos a utilizar de base, dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Estaba leyendo la NBI. La Nueva Biblia de las Américas dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la Biblia textual dice: porque primeramente entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Bien, la muerte de Jesús tiene unas implicancias teológicas bastante profundas. No es simplemente el hecho de que Jesús muriera y ya. Hay mucha teología al respecto. Hay muchas conjeturas, hay muchas conversaciones, hay, hay un montón de cosas en las cuales tú puedes indagar y son las que vamos a tratar de, obviamente no con la profundidad que debiéramos darle, pero vamos a tratar de conversarlo en esta clase. La muerte de Jesús tampoco fue un hecho aleatorio ni al azar. Esta estaba prevista en las escrituras desde hacía mucho, mucho tiempo atrás. La finalidad del Antiguo Testamento era mostrar que Jesús y que este Mesías sufriente iba a morir por los pecados de la humanidad para reconciliarla con el Padre. Y este sacrificio por los pecados iba a permitir que todo el mundo tuviera acceso directo al Padre. Los aspectos teológicos de la muerte, perdón, históricos de la... eh, los aspectos históricos de la muerte de Jesús eh, se leen en los evangelios y los teológicos en todo el resto del Nuevo Testamento. Así que teniendo eso en claro, la clase del día de hoy tiene objetivo que hoy veamos cuatro cosas. Primero, el plan divino. Después vamos a hablar de la crucifixión de Jesús propiamente tal. Después vamos a hablar de este sacrificio vicario y del nuevo pacto. Así que la clase viene bien cargadita, así que presten atención, va a estar muy, muy, muy power. El plan divino, lo primero que vamos a conversar. ¿Qué pasó? Ahí sí. Desde la caída de Adán, que Dios proveyó un redentor. No es que el pecado de Adán haya hecho que se activara una emergencia. No, no. Dios siempre tiene todo bajo control. Pero él sabía de que esta separación del hombre y de Dios producida por el pecado original, que no es el sexo ni otras cosas, sino que es la desobediencia, hizo que el pecado entrase al mundo. Antes en el mundo no existía el pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. ¿Mm? Eso es el pecado. Esa es la definición más sencilla y más práctica. Y cuando uno peca, está desobedeciendo lo que el Señor manda a obedecer.
cuando nosotros no respetamos sus mandamientos y no llevamos una vida completamente consagrada y hay pecado en nosotros. Obviamente que al venir a Cristo, esta figura cambia un poco. Si bien seguimos manteniendo nuestra condición de pecadores, ya sobre nosotros no hay juicio. Y eso se los voy a explicar en un ratito más. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el Redentor? El Redentor redime. El significado de redimir es rescatar, librar y comprar de nuevo. Esas definiciones las podemos leer en Levítico 25 del 25 al 27 o en 1 Corintios 6, 20 y 7, 23. Imagínense como algo que está empeñado. Cuando uno va a empeñar algo a la tía rica o a Golden o a Aurus, las que están ahora, uno entrega sus joyas a cambio de un dinero. Ese dinero después tú lo tienes que reponer con un interés, que es recomprarlo técnicamente. Y más o menos la figura viene siendo como lo mismo. El hombre que está perdido en pecado y sin esperanza, por la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del Cordero. O bien la redención también puede ocurrir por la conquista del oprimido. Cuando hablamos de un redentor es aquel que paga el precio de una determinada deuda. ¿A qué me refiero yo con esto? Ocupando el ejemplo de la casa de empeño, yo le tengo una deuda a la casa de empeño y yo le dejé mi joya, mi especie en garantía. Este redentor provisto por Dios mismo, que en su propio Hijo, ¿qué es lo que hace? Esta deuda de desobediencia y que me acarrea la muerte eterna, Jesús la toma y Él la paga. Él redime, Él me quita la deuda y me hace acreedor nuevamente de mi eternidad. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para la eternidad. El ser humano por eso puede entender las cosas espirituales cuando se le saca el velo, porque fue diseñado para vivir la eternidad. El ser humano vive la eternidad desde el momento en que viene al Padre nuevamente. Si bien todavía seguimos nuestro cuerpo físico, pero ya no vivimos en una atmósfera terrenal, sino que vivimos en algo sobrenatural. Y eso sobrenatural se va a manifestar el día que el Señor vuelva y la muerte nos tenga que liberar. Pero más o menos esa es la figura del Redentor y que vino y que Dios la provee después de la caída de Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán cae, cuando Adán peca, se corta esta relación simbiótica y totalmente perfecta entre el hombre y Dios. Se cae, se corta, deja de existir como tal. El hombre nunca más ha vuelto a vivir con Dios de esa misma forma. Simplemente se extinguió, simplemente dejó de ser y el ser humano tomó su propio camino lleno de pecado y ha vivido una vida de dolor y de sufrimiento a causa de la desobediencia hacia Dios. Y es por eso que Jesús viene a reconciliarnos con Él y nos permite, pagando Él la deuda en la cruz, nos vuelve a atraer al Padre. Bien. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a los israelitas que los primogénitos machos de todos los animales le pertenecían a Él, pero le dio la oportunidad de redimir a algunos de los mismos. Esto es lo que en términos teológicos se llama la tipología, en la cual tú ocupas algo y es un tipo, un símil, un parecido. ¿Mm? Por ejemplo, ellos pudieron comprar de Dios un asno que era el primogénito para utilizarlo en un sacrificio a cambio de sacrificarle o pagarle un cordero. Así el precio de la redención del asno era un cordero. Obviamente el asno servía más que el cordero. ¿A qué me refiero yo con esto? En el asno tú puedes cargar bultos, puedes cargar gente. La oveja, aparte de la lana, no te sirve para mucho más. Entonces muchas veces ellos redimían al asno y, y, y ponían un cordero. Como el asno podía ser redimido si el dueño daba un cordero suyo a Dios, así el hombre perdido en pecado fue redimido cuando Dios ofrece su propio cordero
en la cruz. Para redimir al hombre caído, que es comprarlo de nuevo para sí, Dios tuvo que dar a su propio Hijo unigénito. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero sentar las bases con esto, de que imagínense la proporción. En el antiguo pacto, la ley mosaica decía que si yo tenía un asno que era el primogénito de la burra, ese burrito le pertenecía al Señor y no lo podía ocupar para nada. Pero ¿cómo? Si nació de mi burra, no lo puedo ocupar para nada y necesito un burro. ¿Qué es lo que hago? Se lo compra el Señor con un cordero. Lo redimo, le, le eximo el ser hijo de. A eso es lo que se da tipológicamente con nosotros. Dios pagó la redención por nosotros. Le pertenecíamos al diablo, le pertenecíamos al pecado, esclavos de él, y él paga nuestra libertad. Es como muchas veces pasó en la iglesia primitiva, de que muchos cristianos, cuando un esclavo conoció al Señor, la misma congregación pagaba la carta de libertad del esclavo y lo hacía libre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a redimir al mundo de su pecado y ellos redimían al cautivo de su cautiverio. Acuérdense que Jesús mismo también dice en Lucas, que estaba descrito en Isaías, de que él iba a darle libertad a los cautivos. A eso se refiere, a quitar esta opresión, esta carta de soberanía que tenía el diablo sobre nosotros, ya no está. Bien, sigamos. Como les dije también en la introducción, la muerte de Jesús no fue algo al azar. Esta estaba profetizada y ocurre conforme a las escrituras, es lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15:3, y eso implica de que estaba prevista en el Antiguo Testamento. Y esta se dio a través de sombras. Hubieron un montón de sombras en el Antiguo Testamento que daban a entender cómo iba a ser Jesús en su ministerio y lo que iba a provocar su muerte en nosotros. El tabernáculo era un claro ejemplo, con este lugar santísimo, la presencia de Dios velada, y todo eso y ahora totalmente abierto cuando Jesús muere y se abre de par en par. Y después de eso también está los profetas que hablaron de Jesús. Y muchos profetas también tuvieron que vivir cosas parecidas hasta que Jesús iba a vivir. Entonces son estas cosas las que dieron a entender de que había una profecía, mejor dicho, muchas, indicando de que este Mesías prometido, que iba a traerle libertad al mundo entero, también iba a sufrir horriblemente por los pecados del mundo. Y esto está escrito. ¿Mm? En todas las escrituras hebreas se da claramente la promesa de un Mesías y claramente Jesucristo es la única persona que caminó en el mundo y que cumple estas profecías. No ha habido nadie más, ni lo va a haber tampoco. De las profecías más conocidas de las que en las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda está el Salmo 22 e Isaías 53. En el Salmo 22 se predijeron muchos elementos independientes acerca de cómo murió Jesús crucificado, cerca de más o menos 1000 años antes de que esto ocurriera. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados, como lo leemos en el Salmo 22:16, y que Juan 20:25 lo narra. Los huesos del Mesías no iban a ser quebrados. Usted, cuando una persona era crucificada, se le quebraban las piernas para poder agilizar su muerte por asfixia, porque las rodillas eran las que sostenían este cuerpo colgando. Eso lo leemos en el Salmo 22:17, pero también está señalado en Juan 19:33. Los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Eso lo leemos en el Salmo 22:18, pero también aparece en Mateo 27:35. Todo esto estaba escrito. En Isaías 53, esta profecía mesiánica clásica conocida como el siervo sufriente, los sufrimientos del siervo de Dios, o en algunas versiones de habla inglesa dice Man of Sorrows, hombre de dolores, varón de dolores, también narra la muerte del Mesías por los pecados del pueblo. Habla de cómo iba a ser rechazado, como se lee en Isaías 53:3, que tiene su paralelismo en Lucas 13:34. La muerte del Mesías será el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo, como se lee en Isaías 53 del 5 al 9, y eso también Pablo lo señala en 2 Corintios 5:21.
y que el Mesías iba a enmudecer en presencia de sus acosadores. Todos sabemos que no habló, no abrió su boca, no chistó. Eso Isaías 53:7 lo habla, y Pedro también lo refrenda en 1 de Pedro 2:23. El Mesías iba a ser sepultado con los ricos. Eso también se habla en Isaías 53:9, y ahí está el episodio que narra Mateo en el 27, del 57 al 60. Y que también el Mesías iba a estar con pecadores en su muerte. Ya lo saben, estos dos ladrones, uno a cada lado. Eso también lo profetiza Isaías en Isaías 53, y Marcos 15:27 lo señala. Pero el cumplimiento de todo esto, el cumplimiento de muchas cosas del Antiguo Testamento, se dieron con la muerte de Jesús. Jesús afirmó que la ley de Moisés y los profetas convergen en él, llegaban a él. Su pasión y muerte son el cumplimiento de la Escritura. Ustedes dirán, pero ¿toda la Biblia se centra en eso? Sí, toda la Biblia se centra en la vida y muerte de Jesús. Lo más importante de la Escritura es Jesucristo, y puntualmente su muerte, porque el objetivo, el telos de Cristo, era venir a reconciliar el mundo con el Padre. Era hacer salir al pecado del mundo, y la única forma de hacerlo salir era por medio de la muerte vicaria de Jesucristo, como este cordero que se ofrecía en constante sacrificio año a año. Pero ahora el mismo Dios se encarna para cargar los pecados de todo el mundo en sí mismo. Es algo súper poderoso y súper potente. Y la Biblia no habla de religión, no. La Biblia habla de esto. Todo apunta para acá. El telos es este. ¿Mm? Y los 4 evangelios apuntan a esa muerte como el cumplimiento de los profetas. Lo leemos en Mateo 23, 27, 35, Marcos 15, 24, Juan 19, 24, 36 y 37. ¿Mm? El sacrificio de Jesucristo es la conclusión lógica de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento concluye en Jesucristo. Concluye. Su vida útil como pacto termina en Jesucristo. Aquí se acaba. No, ya no hay nada, exceptuando enseñanzas, adoración y cosas, pero no hay nada con la suficiente profundidad doctrinal que podamos aplicar del Antiguo Testamento para ahora. Porque todo llegó a su fin con Jesucristo. Y Jesucristo, con su muerte, instaura un nuevo pacto, nuevas reglas, todo nuevo, basado en su muerte. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Esperemos un poquito. Ahí hay una pregunta en el chat. Esperemos un poquito. Ah, no. Pensé que había una pregunta. Sigamos. ¿Cómo fue la crucifixión? Les voy a mostrar un video. Dura un poquito más de 7 minutos. Y ustedes me dicen si se escuchó o no, porque no sé si se oirá oír. Pero escúchenlo. Solo se ve imagen, no se escucha nada. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Perfecto. Exactamente, solo se ve imagen. Ya, esperen un poquito. Ya voy a probar ahora. Sobre la cruz fueron pintadas siglos más tarde. La imagen sí. que tenemos nosotros ¿Ahí sí? de su muerte es Sí. en muchos aspectos. Desde el principio. La crucifixión era una de las prácticas de ejecución más temidas y dolorosas de la antigüedad. Los romanos crucificaron a miles de personas, la más famosa siendo, por supuesto, Jesucristo. Sin embargo, dado que casi todas las representaciones de Jesús sobre la cruz fueron pintadas siglos más tarde, la imagen que tenemos nosotros de su muerte es, en muchos aspectos, incorrecta. Entender la muerte de Jesús, aunque de naturaleza espantosa y dolorosa,
puede ayudarnos a comprender mejor el increíble amor que el Salvador tiene por nosotros, por medio de todo lo que estuvo dispuesto a soportar. La crucifixión solía ser precedida por el doloroso proceso de flagelación, como lo fue en el caso de Jesús. La persona condenada era azotada para debilitarla físicamente, acentuando el proceso ya doloroso de la crucifixión. El látigo, o flagrum, estaba hecho de tiras de cuero atadas a un mango, con pedazos de vidrios, clavos, huesos y pesas de plomo atadas al extremo de las tiras. El látigo fue diseñado para rasgar carne, desgarrando la piel y el músculo del hueso, el poderoso símbolo del pan sacramental que representa el cuerpo de Cristo, siendo desgarrado. Es un recordatorio apropiado de la flagelación que Jesús soportó por nosotros. Una vez azotada, la persona condenada era obligada a llevar su propia cruz por la ciudad hasta llegar al lugar de ejecución. A diferencia de la mayoría de las representaciones que muestran a Jesús cargando una cruz completa, el hombre condenado en realidad solo llevaba el travesaño de la cruz. Esto se debía al increíble peso de una cruz completa. Puesto que la madera era tan escasa, era común usar un árbol ya existente o un poste permanente como base de la cruz. El hecho de que Jesús pudo haber sido crucificado en un árbol vivo trae belleza al título de Jesús como el árbol de la vida. Los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, de la palabra hebrea que significa cráneo, probablemente refiriéndose a una loma o pequeña colina con forma de cráneo desnudo. Hoy en Jerusalén hay dos lugares tradicionales principales para el Gólgota: la cima de la colina en la iglesia del Santo Sepulcro y la colina de la Calavera, a las afueras de la puerta de Damasco. La primera ubicación fue elegida por Helena, madre del emperador Constantino, alrededor del año 325 después de Cristo, debido a varias tradiciones anteriores que lo marcaron como el lugar. Hoy en día, la colina que se encuentra dentro de esta enorme iglesia, debajo de losas de piedra, con solo algunas porciones visibles de la colina original detrás de láminas de vidrio. Curiosamente, debido a esta iglesia, con sus empinados escalones que conducen al lugar tradicional de crucifixión, vemos tan a menudo pinturas y películas que representan las cruces en la cima de una colina. Sin embargo, Roma generalmente no crucificaba en las cimas de las colinas, lejos de los espectadores, sino que lo hacía justo al lado de las principales carreteras y puertas de la ciudad. Las cruces también fueron mucho más cortas de lo que normalmente se muestran, para que sus víctimas estuvieran lo más abajo posible, colocándolas casi al nivel de la vista de los espectadores. Esto fue así para que todos los que pasaran vieran vívidamente las consecuencias de oponerse a Roma. El otro sitio tradicional, el Calvario de Gordon, fue identificado hace unos 175 años. Se eligió debido a la notable semejanza de la colina con un cráneo y debido a su proximidad a una antigua tumba, ahora conocida como la tumba del jardín. También se identificó porque en la ley de Moisés, los animales se sacrificaban en el lado norte del altar del sacrificio. Con esta colina, al norte del templo, y en una extensión del mismo monte donde estaba el templo, el lugar parecía ser un lugar adecuado para el sacrificio del Cordero de Dios. En 1968, se descubrieron varias tumbas en Jerusalén que datan de la época de Jesús. Dentro de la tumba encontrada, un osario de piedra o caja de huesos, con un clavo en el tobillo del hombre enterrado. Este hallazgo es extremadamente significativo, ya que es el único hallazgo arqueológico conocido de una persona crucificada. Los expertos pudieron aprender varias cosas interesantes de este descubrimiento. Primero, el clavo no se había enterrado en la parte delantera del pie, como suele representarse en el arte de Jesús, sino en el lado del tobillo, directamente a través del hueso. Esto significa que se puso un clavo separado a través de cada pie, con los pies ahorcajadas en la cruz, en lugar de al frente. Los arqueólogos también se sorprendieron al encontrar fragmentos de madera en ambos lados del hueso del tobillo. Esto ha llevado a la conclusión de que el clavo se colocó primero a través de una arandela de madera, antes de atravesar el pie y la cruz. La arandela habría evitado que la víctima o los miembros de la familia intentaran arrancar el cuerpo de la cruz para evitar el dolor insoportable de la crucifixión.
Colgando de la cruz, la víctima se vería obligada a alternar entre pararse sobre estos clavos enterrados a través de sus tobillos o sostener su peso a través de sus manos extendidas y clavadas. Este proceso se hizo aún más doloroso, ya que la carne desgarrada en la espalda debido a la flagelación se presionaba contra la cruz cuando alternaban entre colgarse de sus manos y pararse sobre sus pies. Se sabía que las víctimas vivían varios días en la cruz antes de morir, lo que hacía que la muerte de Jesús después de unas pocas horas fuera muy inusual. Se cree que las víctimas morían por asfixia, o en otras palabras, la falta de aire causada por el intenso agotamiento al colgarse en la cruz. La disposición de Jesús a morir en la cruz por nosotros, de una manera tan dolorosa y agonizante, nos enseña su increíble amor. Jesús pudo haber sido ejecutado siendo apedreado, o por una de otras muchas formas, pero en lugar de eso, eligió ser crucificado. Se sometió a una de las formas de muerte más atroces y temidas para poder entender y socorrer a su pueblo. Ninguno de nosotros puede afirmar que Jesús no puede comprender nuestras tristezas, angustias y dolores, porque Él ha soportado todas las cosas. Verdaderamente, como Isaías así lo declaró proféticamente, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahí está el link de YouTube por si acaso lo quieren ver porque después viene otra parte. Los créditos y los saqué. Bueno, cuando Jesús muere en la cruz, bueno, ya les quería... era más entretenido un video que les contara yo los detalles de la crucifixión, pero fueron bien escabrosos si es que se dan cuenta, y también nos sirve para cambiar un poco la percepción. ¿Mm? Pero cuando muere Jesús, cuando dice esta frase consumado es o tetelestai, como dicen, como dice el griego, perdón, pasaron un montón de cosas. Uno fueron los sepulcros abiertos. Cuando Jesús muere, los evangelios cuentan de que los sepulcros se abrieron y mucha gente apareció en sus casas. Así, imagínense el poder de Dios manifestado en la muerte de Jesús, que con su muerte trajo vida. Lo otro que también simboliza algo súper importante es que el velo del templo se raja. El velo del templo, según las indicaciones puestas en la ley de Moisés, era una cortina muy, muy gruesa, vendría siendo de este grosor, más o menos, y que no era fácil de romper. Y si se rompía, se deshilachaba de abajo hacia arriba, así, en forma horizontal, pero jamás vertical. Y eso fue lo que ocurrió. La cortina del templo se rompió de arriba hacia abajo, dejando al descubierto el lugar santísimo. Y con eso daba a entender de que ahora ya Dios no estaba velado para los hombres, sino que todo el mundo podía entrar directamente a la recámara donde la presencia de Dios está y tener una relación con Él. Y el otro fue el terremoto, fue la tierra bramando por su Señor, porque podemos inferir de que Jesús fue el que formó el mundo, tal cual como lo habla Juan en su primer capítulo. Y el Señor de la tierra, el Señor de la creación había muerto y la tierra se manifestó sobre aquello. Pasaron cosas súper importantes y aparte que acuérdense que se oscureció terriblemente. Estamos hablando que Jesús fallece más o menos 3 de la tarde más o menos, pero ya a mediodía estaba oscuro como noche. Y eso era porque las nubes, y poco usuales de la época, estamos hablando de que la Pascua es el inicio de la primavera, y no podían tener tanta oscuridad. Esa oscuridad era digna de una de la noche. ¿Mm? Todo eso indicaba de que era el día más amargo que pudo haber vivido la creación. Y ahí podemos concluir de que lo que hizo Jesús era cambiar el rumbo del mundo.
y volverlo a entroncar con el Padre. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos. ¿Qué es el sacrificio vicario? ¿A qué nos referimos con sacrificio vicario? Hablemos primero de lo que el sacrificio vicario es, el sacrificio de Jesús propiamente tal. Pero para eso viene la figura nuevamente del Cordero Pascual. Volvemos a ocupar la tipología. El Cordero de Pascua era el animal que Dios ordenó a los israelitas que debían sacrificar en Egipto en la noche que él manda la última plaga, la cual mató a todos los primogénitos de Egipto, de cada familia. Eso lo leemos en Éxodo 12:29. ¿Por qué había que sacrificar este cordero? Porque con su sangre, dijo Dios, que se pintaran los dinteles de la puerta de esa casa y que cuando él viera la sangre del cordero en los dinteles y en los dos postes de la casa, él pasaría por aquella puerta y el heridor, como dicen las versiones más antiguas y la textual, no iban a entrar a esa casa, como dice Éxodo 12:23. Fíjense la tipología. Dios manda al heridor a matar a todos los primogénitos, pero cuando ve sangre, no lo hace. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Fíjense la figura, ténganla ahí, después se van a dar cuenta de algo. El Nuevo Testamento establece una relación entre este Cordero Pascual, que es tipología, y el Cordero Pascual consumado, que es Jesucristo. Eso Pablo se los comenta a los Corintios en 1 Corintios 5:7. Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Recuerden que Juan fue el último de los profetas. Eso lo dice Juan 1:29. Pedro relaciona el Cordero sin defecto de Éxodo 12:5 con Cristo, a quien llama un Cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice 1 Pedro 1:19. Recuerden que el Cordero Pascual, el que se sacrificaba una vez al año por todos los pecados del pueblo, era el mejor Cordero de todos los Corderos de Israel. No podía tener manchas, no podía tener imperfecciones físicas. Era el mejor y más lindo Cordero. El cordero, no sé si ustedes han conocido los corderos como son tiernitos, ya no sé qué hacerles nada, son abrazables, pero nos criaban para eso. A Jesús se le llama sin mancha porque su vida estuvo totalmente libre de pecado, como dice Hebreos 4:15. Y en el Apocalipsis, el apóstol Juan ve a Jesús como un cordero inmolado, como la figura que yo le acabo de colocar ahí en Apocalipsis 5:6. Jesús fue crucificado durante el tiempo en que se celebraba la Pascua, como dice Marcos 14:12. No sé si ustedes van empezando a armar la relación. Estaba todo preparado para que Jesús muriera como tenía que morir, y el día en que tenía que morir, en la fiesta cercana a la que murió, incluso hasta el lugar físico, porque yo en lo personal, en base a lo que yo he leído, yo me considero partidario del segundo posible lugar de crucifixión, la tumba, el Gólgota de Gordon. Soy partidario de aquello, por un asunto netamente de esta misma lógica, y esto me di cuenta hace muchos años atrás, leyendo también un libro de Josh McDowell que se llama eh, Evidencia que exige un veredicto. Se lo recomiendo. Está por ahí en Amazon, en Apple Books, en Google Books. Si quieren lo compran, se vende en las librerías cristianas. eh, Se lo recomiendo un montón. Les va a ayudar un montón a entender lo que vimos en el video. ¿Ya? La Biblia dice que los creyentes han aplicado simbólicamente la sangre sacrificial de Cristo a sus corazones y así han escapado de la muerte eterna. ¿Cuál era el nombre? Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un librazo, un bestseller. ¿Mm? Es un bestseller de la literatura cristiana. ¿Ya? De la misma manera,
que la sangre aplicada del Cordero Pascual hizo que el destructor pasara por encima de cada hogar. La sangre que rociada sobre nosotros de Cristo hace que el juicio de Dios pase por encima de los pecadores y dé vida a los creyentes, como dice Romanos 6:23. No sé si se dan cuenta ahora de todo esto. Es más, se los voy a volver a recordar que esto se los pasé en la clase de cuando hablamos de Jesús sacerdote, de cuando hablamos del pacto. Cuando salen de Egipto, la noche antes de salir de Egipto, se sacrifica este cordero, su sangre se ocupa para marcar el dintel, el marco de la puerta, para que el heridor, el ángel de la muerte, no pase por esa casa y mate a los primogénitos a causa de la rebelión de Faraón. Cuando se establecen en el desierto y Dios establece el pacto con ellos, el pueblo es rociado con sangre para que ellos a través de esa sangre estuvieran cubiertos bajo el pacto. Esa era la señal, junto con la circuncisión y otras cosas más, del pacto mosaico. Las marcas del pecado, del pacto davídico, era que el Mesías iba a provenir de su tribu, pero iba a ser un Mesías que iba a morir. Y las marcas del nuevo pacto en la sangre de este Jesús, hecho Cordero, hecho Pascua, para que tú y yo pudiéramos acceder a la vida eterna. Todos nosotros, al venir a Cristo, hemos sido rociados, se nos ha aplicado su sangre sobre nosotros. Y entonces, si bien persiste nuestra condición de pecado, la muerte eterna, no la muerte física, estoy hablando de la muerte eterna, la muerte no nos puede retener y nos tiene que devolver a la vida cuando Jesús vuelva. ¿Por qué? Porque la muerte no nos retiene, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y aparte que la sangre permite de que el castigo justo por el pecado, que es la muerte eterna, no nos toque, sino que al revés, se nos dé vida eterna. De eso habla en profundidad Romanos, pero Romanos 6:23 es uno de los versículos de los tantos. Yo ahí les sugiero echarle una miradita a Romanos y un montón de comentarios. Yo estuve un año metido estudiando Romano a propósito por las mías y fue uno de los estudios más enriquecedores de mi vida, así que se los recomiendo. Me compré un comentario y me metí a vagabundear a la Biblia. Así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia, la muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado, como dice Romanos 8:2. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos. Ahora ya no lo somos. El pecado no, si bien seguimos siendo pecadores, pero no le pertenecemos al pecado. Le pertenecemos a Cristo, porque Él compró a la iglesia, de la cual todos somos miembros. Estoy hablando de la Iglesia Universal. Esta Iglesia Universal fue comprada por Cristo con este precio, para que todos nosotros pudiéramos estar salvos en su muerte y con su sangre. Así como la primera Pascua debía celebrarse en memoria como una fiesta anual, los cristianos conmemoramos la muerte del Señor en la Santa Cena hasta que Él regrese. Volvemos a la tipología. Esto se hacía una vez al año, este cordero, para conmemorar este sacrificio para aplacar la ira de Dios sobre el pueblo, pero ahora simplemente se convirtió en un memorial que se hace hasta que Él venga. Ni como la iglesia primitiva lo practicaba, se juntaban el primer día de la semana, dígase ahora domingo, se sentaban en una mesa, cantaban algunos salmos y compartían el pan. Y entre medio de la cena se acordaban de Jesucristo y
y hacían este memorial entre medio de la cena y venía la palabra y alguien que compartiera el mensaje. Entonces, esta conmemoración del sacrificio de Cristo siempre fue una constante en la iglesia primitiva y en la primera iglesia más o menos hasta el año 500. De ahí se pervierte bruscamente cuando Constantino ya establece su dogma y se echa a perder todo y se echa a crear todo. Y que la reforma lo volvió a traer al centro y lo limpia y hace que también el, el cristiano participe del pan, porque los católicos solamente te hacen participar del vino y solamente participas del pan, del cuerpo, no de la sangre. Y aparte que le dan todo un toque místico de que el cuerpo es cuerpo y la sangre es sangre, siendo que es vino y pan nomás. Y yo en otras iglesias donde he estado, como han habido hermanos que vienen de rehabilitarse de alcoholismo, no les dan vino, les dan jugo, les dan agua. Y si no hay pan, es con galletas. Y si no, con tortilla. Pasa por acá mejor. Dan tanta vuelta. Ahí dándose vueltas Marianela. Entonces, el sacrificio de Cristo es una constante en la vida del cristiano. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, aunque era una realidad en aquel tiempo, era solo un anuncio del mejor y último Cordero Pascual, que es Jesucristo. Con su vida sin pecado y su muerte sacrificial, Jesús se convirtió en el único capaz de darle a las personas el escape a la muerte y una esperanza segura de vida eterna, como Pedro lo enseña en 1 Pedro 1 del 20 al 21. Es a través de este Cordero sin mancha, sin pecado, sin tacha, que ni chistó y se dejó matar para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y a él se le imputó nuestros delitos. De aquí voy a hablar brevemente de la doctrina de la imputación, porque es muy profundo. Y cuando Adán peca, hace que el pecado entre al mundo. El pecado no existía en el mundo. No se sabe cuántos tiempos estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén viviendo con Dios. No había pecado en ellos. No había nada. La perfección. Y cuando el pecado de Adán le abre la puerta a la muerte, ya no hay eternidad, se separa el hombre de Dios y el pecado comienza su influencia e imperio sobre el mundo. Al ya no estar, siempre estuvo constantemente aquí. El diablo era dueño y sigue siendo dueño del mundo y era dueño de toda la gente del mundo, salvo este pueblo que estaba apartado y cuidado por Dios directamente. Cuando Jesús viene, Él en la cruz del Calvario toma todos los pecados del mundo y paga la deuda. Al nosotros ser pecadores y herederos de Adán, acarreamos esta deuda de pecados que Adán trajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios toma el pecado de Adán que se arrastró desde Edén hasta el Calvario y se la imputa a Jesucristo. Todos los pecados del mundo son tomados por Dios y puestos encima de Jesucristo. Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual en la ley mosaica, el sacerdote ponía las manos sobre él y con eso cargaba todos los pecados del pueblo sobre ese Cordero. Y era, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Perdón. Algo pasé a llevar. Ahí sí. Estaba hablando de que cuando el sacerdote ponía las manos sobre el cordero, este, eh, empezaba a cargar todos los pecados del pueblo sobre sí. Acá Dios hace lo mismo, carga todos los pecados y delitos del mundo y los carga sobre nosotros, perdón, sobre Jesús. Todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, son imputados a Jesucristo y Jesucristo se convierte en la persona
llena de pecado. Es por eso que Dios no lo puede ver. Y es por eso que Jesús clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él podía ver a Dios y ya Dios no lo veía, porque Dios no puede mirar el pecado. Y eso, como dice algún la Biblia y como dicen también varios predicadores, Dios no nos puede ver porque somos pecadores. Y lo que hace que Dios nos vea es la sangre de Jesús. Eso hace que Él nos vea. Su sangre nos hace visibles. Entonces, toda esta deuda Jesús la paga con su propia muerte. Y como ya no había pecado en el mundo, porque todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, se convergieron en Jesús, Jesús se lo lleva con él y muere. ¿Y qué es lo que ocurre? Como no tenía pecado, porque él fue imputado del pecado, pero no hechor de pecado, y él era Dios mismo, le quita las llaves de la muerte al diablo. Y como no tenía, y como no tenía pecado, sino que se le imputaron pecados, pero él propio no tenía, la muerte no lo retuvo. Como la muerte no lo retuvo, resucita, vuelve a vivir. Y como él ya había hecho salir los pecados del mundo, Jesús se convierte en la persona y en la puerta, tal como lo dijo en Juan, se convierte en la puerta por la cual los pecados sale el pecado del mundo, y todos nosotros ahora en él tenemos la salida de nuestra condición de pecado para vivir en luz y vida eterna. Se le reduje la teología de la imputación. Es mucho más profundo. Hay muchos libros así de gordote. Pero eso es. Entonces, fíjense cómo se dio todo esto. Dios metió todos los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros, sobre Jesús, para que pudiéramos nosotros ser libres en Él. Nuestra condición de pecadores sigue existiendo porque no hay otro, no hay santo. Todos somos pecadores, todos. Pero es la sangre de Jesús la que hace que nosotros ante Dios no tengamos pecado, porque es sangre pura, santa, derramada por la cruz por cada uno de nosotros. Claro, no es justo ni un uno. ¿Se entendió? Es precioso. Es lo que algunos llaman glorioso intercambio, porque Jesús intercambió su vida, su muerte por mi vida y su muerte por tu vida. Sí, maravilloso, muy lindo y muy profundo a la vez. ¿Dudas hasta ahí? Exe, Dígame. hola, Hola. una pregunta. ¿Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo o de todo el mundo? Todos. Eso no te entendí porque decías del mundo y después su pueblo. No, porque nosotros somos ahora su pueblo. Ujú. Me refiero a su pueblo porque nosotros ahora, la iglesia es el pueblo de Dios también. Claro, pero si es de todo el mundo, entonces todo el mundo va a ser salvo. Solamente los que accedan solamente los que se acerquen al sacrificio. Jesús ya pagó el precio. Entonces no pagó por lo de los otros, porque ellos van a pagar su pecado, ¿cierto? Solamente los que rechacen el sacrificio. Ya, eso no me quedó claro. Como, Los que rechacen el sacrificio de Cristo. Es que ahí entramos en una cuestión súper profunda, Mari. sí, pues por eso, porque como Es que ahí existen varias corrientes. Existe la corriente que de la predestinación calvinista y la otra que habla de la gracia resistible, que es la que yo comparto. Porque claro. para mí Juan 3:16 habla que de tal manera amó al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Pablo el que habla de la predestinación. Juan habla de otra cosa. Pero todos los apóstoles, concordando con la armonía de la Biblia, no tienen que hablar lo mismo. Debieran hablar lo mismo, pero también Estamos habían... entendiendo mal. ¿Cómo?
lo mejor lo estamos entendiendo como mal, nomás porque, o sea, no es el evangelio de Pablo ni de Juan, es el evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Claro. No, es que esa duda tenía, porque si hablamos del mundo total en general, entonces se supone que Jesús pagó por todo y todos vamos a salvar, todos van a creer. Y a la realidad no es así, pues, porque no Por- vimos que habla. No, pues Entonces, porque él ellos van él pagó la deuda de pecado de todo aquel, de todos, está a pagada. Eres tú el que todos acepta, eres tú el que, es como el ofertón, tú eres tú el que se acerca. claro. No, si al final él es el que hace la obra, pero Claro, es como, es como, yo creo que la predestinación tampoco no es que no nos aleja, porque no tenemos que predicar la predestinación, porque uno es la responsabilidad del hombre. Si el hombre se arrepiente y viene vive a Cristo, se y vive, salva, ¿cierto? Y se ahí salva. y vive, era predestinado, o sea, no es ese tema, pero Claro, pero al cuando, decir el pues, mundo, lo que, todo el mundo de repente, por ajá, eso es que porque yo quedé pensando el mundo y después el pueblo, y al tiro va la lógica con los atributos y uno piensa, no, pues si el Señor no vamos a pagar dos veces por el pecado, y el que se salvó se salvó. ya pagado por Cristo, pero los que no creyeron van a pagar su pecado. Claro, y eso habla de que yo soy de la postura de que todos, el ser humano, está diseñado para ser salvo. Sí, es eso también, yo lo creo. Pero el pecado está en nosotros. Porque claro, uno va a decir, no, porque existe una herejía llamada pelagianismo que dice que el hombre es bueno. No, el ser humano es malo por naturaleza. Por eso se resiste a esto. Así es. Eso, Pero no, yo yo sí, estoy, pero sí yo creo que uno puede resistir efectivamente el saca en la predicación y que llega el momento en que uno, obviamente, por obra del Espíritu Santo accede a la salvación. claro, si eso te lo entiendo, es el tema del mundo, porque cuando decimos el tema mundo, la gente siempre va a pensar todos, y no es así tampoco, porque la No, Biblia nos explica que es los que creen, y los que creen son su iglesia, es un pueblo, o sea, no claro, sabemos quiénes, dedicamos a todos, los que creen en Él y se claro, ellos, arrepienten y vienen a vida eterna y vienen a luz, pasan a ser parte de su iglesia. claro, y ese es su pueblo, pues la Y ese es su iglesia, pueblo. claro. A eso me Dice eso. refería. Es como loco, si yo entiendo tu postura, pero no, es como así, porque cuando uno dice algo, la gente siempre cree todo, se agarra así, porque me ha tocado muchas veces y dice el mundo es todo, yo ya soy salvo, pero tampoco es tan así, porque uno lo puede ver en sus frutos, entonces queda como, Claro, porque la vida no ha cambiado, porque esto tampoco es llegar y cambiar, sino que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Tienes que ser otro. claro, una regeneración del espíritu, Exacto. Pasa, el Espíritu Santo regenera en ti y te vuelve al diseño original. claro, bueno, eso te quería como comentar así, ¿no? Que me quedó como así, pero, porque No, al pero tiro era mi mente eso. Te venía del contestaste, Señor. te contestaste casi sola, pues Mari. Es que cuando uno dice cosas, de repente queda como así, y después te dicen, no, todo, y no es así, porque uno habla del Señor y el Señor es el que hace la obra, ¿no? Uno está aquí hablando de Él nomás, para la gloria de Él. Exacto. Eso es, era la pregunta. ¿Otra pregunta? Yo, ¿se escucha? Antes que se vaya el tiempo. Sí. ¿Qué pasa con los que estaban antes del sacrificio de Jesús? ¿Qué pasa con ellos? Los que no se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Yo soy súper drástico, pero es lo que es que la Biblia tampoco dice mucho. Pero antes había un pueblo, que era Israel. Mm, Ahora la salvación es para todo el mundo. mm. Yo había Sorry. escuchado una teoría, pero no sé qué tan bíblica es. De las tantas que corren, Que supuestamente que cuando Jesús bajó, ahí tuvieron la oportunidad de arrepentirse. No sé. mira, yo tengo mis propias conjeturas, pero por tiempo no te las puedo dar. Sí. Pero sí, después cuando nos juntemos hablamos de esto, sí. Sí. A todo esto, paréntesis. Bíblica Fe el próximo año sigue. Partimos en Eh. marzo. Ahora tengo 3 temas en carpeta, pero Excel. dígame.
Sí, porque es como, bueno, si bien, como se dice, la justicia de Dios no puede, digamos, el hombre objetarla, pero igual es como raro que, y las personas anteriormente podrían decir, ¿por qué yo no tuve la oportunidad que tuvieron las personas de escuchar el Evangelio? Entonces, la gente de cierta forma, o sea, podrían quizás objetar, entre comillas, la justicia de Dios, porque Dios no le dio la oportunidad a los antiguos, entonces tiene que haber algo, no sé, pues. Es que antes Dios, a ver, es algo que habla de eso, habla de eso en los pactos. Primero Dios trató con una familia, que era Abraham. Después trata con una nación, que fue Israel, elegida personalmente por él. Y después trata con el mundo. Entonces, poco a poco fue estableciendo pactos, Dios mismo, para, para hablar con los hombres. Siguió estableciendo pactos y establece este nuevo pacto en la cual ahora la salvación es para todos. Antes, simplemente por cosas él estimó, eligió a Israel y ya, infinita, soberana voluntad de Dios. Y claro, uno trata de buscar la justicia de Dios, pero la justicia de Dios el ser humano no la puede comprender, porque el ser humano tiene otro concepto de justicia, que no es el de Dios. Para él, la justicia radica en ¿me obedeces o no? Sin, sin términos medios, sin medias tintas, sin grises. Entonces, cuando hablamos de salvación, Dios provee la salvación del mundo en Jesucristo, es nada más. Y antes, si no lo hizo para todo el mundo, sus razones tuvo. Y la Biblia tampoco es muy clara en aquello, simplemente dice que salvó, que hizo pacto con Israel y ese pacto está, pero nada más. No sé si me logré dar a explicar. Aparte que es mucho más profundo, si es una conversación larga. Sí, me quedan 3 minutos de clase y me tengo que ir a otra. El nuevo pacto. El nuevo pacto o nuevo testamento es la promesa que Dios le hace a todo el mundo de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Lo que estábamos hablando recién. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Lo que les dije, el hecho de que Jesús muriera es la garantía de pacto. Nosotros, por su sangre, tenemos garantizada la vida eterna. Su sangre la garantiza. Y él, como sumo sacerdote, media este nuevo pacto. ¿Mm? Y este nuevo pacto se predijo mientras el antiguo seguía estando vigente. Los profetas, Moisés, acuérdense que Moisés es considerado profeta, se los pasé al principio del ciclo. Jeremías y Ezequiel se refieren a este nuevo pacto. Miren lo que dice la escritura. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo, a cada cual su hermano, diciéndole conozco al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese es Jeremías 31, del 31 al 34 en la Nueva Biblia de la América. Y miren lo que dice Ezequiel 16, del 26 al 27 también de la Nueva Biblia de la América. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas.
Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Perdón, me salté un pedazo. Cuando hablamos de mis ordenanzas, es que el Espíritu Santo es una garantía también de que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a ayudar a los creyentes, vino a estar con la iglesia de Pentecostés hasta que el Señor venga por nosotros, actuando en la iglesia y para la iglesia como el que guía, el que enseña, el que da buenos consejos. Él viene a completar la obra de Jesús en la iglesia. Y este espíritu es el que hace cuando somos regenerados, como bien dijo Sandra, y yo le digo Mari porque la conozco por Mari, como dijo muy bien Mari, la regeneración es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros y mora en nosotros al momento que nosotros venimos al Señor. El Espíritu Santo no hay que invitarlo porque está. El Espíritu Santo no hay que llamarla porque está con nosotros siempre. Está con la iglesia desde siempre. Mejor dicho, desde Pentecostés. ¿Y qué es lo que hace? Nos guía y hace que este Espíritu nos lleve por el camino de la santidad y la perfección. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar por el buen camino. Si nos dejamos guiar por Él, no tenemos mal destino. Y el nuevo pacto que habla Jeremías habla de un pacto que no necesita algo en que firmarse, sino que está escrito en aquellos corazones que han sido cambiados por el corazón de carne. Ya no es un corazón de piedra lleno de pecado, no. Hay un corazón que late, que tiene vida eterna. Y ese es el corazón lleno de Dios. El corazón donde Jesús tiene su morada y que el Espíritu Santo se encarga de construir esta relación a través de su guía y de la regeneración que Él hace cuando venimos a Cristo. ¿Bien? Y ahí entramos a vivir en la gracia. ¿Qué es la gracia? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Romanos 6, 14 y 15. El antiguo pacto ya cumplió su función y fue sustituido por un mejor pacto, como dice Hebreos 7:22. Y miren lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué mejor promesa que tener vida eterna? ¿Qué mejor promesa saber de que puedes llamar papá a Dios? Los judíos ni siquiera le dicen, le dicen por su nombre. Le dicen Señor, le quitan toda no se atreven a pronunciar su nombre. Lo llaman el Señor, aunque Dios los trata de hijos, pero ellos lo tratan de Señor. Y nosotros, papá. ¿Se dan cuenta la diferencia en el pacto? Hijo, padre. Dice Pablo, ahora podemos ser llamados hijos de Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir Abba, padre. Abba en arameo es papito, papi. Ni siquiera padre, no, papá. Cercanía, relación. Y bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo gratuito. El evangelio es lo único gratis en la salvación. El resto se paga y harto caro. Efesios 2 del 8 al 9. Nuestra responsabilidad es ejercitar la fe en Cristo, el único que cumplió la ley a favor nuestro y puso fin a los sacrificios de la ley a través de su muerte sacrificial. Y a través del Espíritu Santo, dador de vida, que viven todos los creyentes, como dice Romanos 8 del 9 al 11, participamos de la herencia de Cristo. Somos coherederos y disfrutamos de una continua y permanente relación con Dios. Hebreos 9:15. Nuestros pecados no están, no hay nada que nos condene, tenemos vida eterna, somos coherederos, salvos de todo, de toda deuda, de todo castigo. Eso es la gracia. Simple, ¿no? Es por eso que todos decimos que fuimos salvos por gracia, porque no hay nada merecido en esto. Gracia es un regalo. Yo
Dios, te doy una gracia. Y la gracia es que te salvo de la muerte por el sacrificio de mi hijo, al cual tú accediste. ¡Wow! Se acabó. Se acabó. Se acabó. No hay más. No hay más pecado, no hay más nada. Somos pecadores, sí, pero ya no hay deuda. O sea, no sé cómo se han sentido ustedes, pero yo no he tenido deuda. O sea, ha llegado un momento, me acuerdo muy bien, que yo pagué las deudas de mi quiebra y por fin ya no tenía DICOM, ya no me llamaba el banco, ya no me llamaba nadie. Y cuando pagué toda la deuda, cuando vi mi DICOM que no había nada, entendí esto. Entendí lo que es no tener una deuda, no tener algo que digan algo que te cobren. Porque cuando uno le debe a alguien se hace esclavo de la deuda. Es ese esclavo del que te prestó. Aquí, y eso pasa. Antes éramos esclavos del mundo. Ahora, por gracia, ya no. ¡Wow! Maravilloso. Para ir terminando. ¿Dudas hasta ahí? Jesús se volvió nuestro sacrificio, muriendo en nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre. La relación entre Dios y el mundo cambió. Ahora hay un puente hacia Él por el que podemos llegar. Y toda la culpa del mundo se imputó sobre Jesucristo y se hizo con este Cordero Pascual que pagó con todo por la libertad de todos nosotros. Y su sacrificio pagó esta deuda de pecado que teníamos con Dios, que se arrastraba desde Adán. Y por su sangre, esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, se estableció un nuevo pacto en el cual vivimos bajo la gracia, vivimos cuidados por Dios y podemos llamarle Padre y somos coherederos junto con Cristo de todas las cosas que hay. A Dios le debemos todo, todo. No hay nada que nosotros tengamos derecho más que la salvación. No hay nada. No teníamos derecho a ser salvos porque el pecado nos aleja del mundo de Dios. Pero solamente por gracia podemos acercarnos confiadamente y decirle, papá, es lo único que tenemos. No tenemos nada más. Es más, Dios, no podemos exigirle nada más porque somos pecadores. Pero Jesús hizo que eso cambiara a favor nuestro. Bien, eso es. Tarea. No hay. Todavía me den la tarea, así que háganla. ¿Ya? Eso. Eso. Gracias, profe. Oremos antes de irnos, ¿les parece? Sí. Oremos. ¿Quién está todavía? Gatica Becar, Enzo, Juan, Samari. Ah, se fue la otra Marianela. Uf. Ya, pues. Oremos. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa de poder entender la profundidad de la muerte de tu Hijo en la cruz. Somos inmerecedores de tanto. No merecemos más que la muerte, pero tú tuviste misericordia del mundo, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y que en esa cruz con su sangre pudiéramos ser librados de la muerte eterna y ser llamados hijos tuyos y vivir por gracia. Y gracias, papá, por tu amor y por tu misericordia y por todos mis amigos que se han podido conectar el día de hoy. Gracias por su amor, por su cariño. Cuídalos, protégelos y bendícelos. Y que esto que pudimos aprender el día de hoy nos sirva para que podamos seguir estando en este camino tan lindo que es el camino del Evangelio. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Amén. Ya pues, Enzo, Mari, Connie, Gatica Becker, ¿quién será? Juan. Están los dos Becker. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Ah, el Jaime. Cuídense. Ya, chao Jaime, cuídense. Bien, Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. hasta luego. Cuídense, un abrazo. Chao. Gloria Gracias. a todos. Chau, chau. Chau. Chao. A toda la marca. En tu nombre, chau. Adiós. Cuídense.